Todos alguna vez hemos vivido muy cerca del cáncer, ya sea porque hemos tenido o tenemos a alguien muy cercano a nosotros, de quien conocemos su historia. Y pues, la realidad es que el cáncer no perdona ninguna circunstancia. El cáncer es la principal causa de muerte en el mundo. Para el año 2020 se atribuyeron a esta enfermedad casi 10 millones de defunciones, es decir, casi una de cada 6 personas de las que se registran. Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se deben al consumo de tabaco, a un elevado índice de masa corporal, al consumo de alcohol, a una baja ingesta de frutas y verduras y a la falta de actividad física. Las infecciones oncogénicas, entre ellas las causadas por los virus de las hepatitis o el papiloma humano, ocasionan aproximadamente el 30% de los casos de cáncer en los países de ingresos bajos y medianos. Además, que el 57% de los nuevos casos de cáncer ocurren en personas de entre 69 años hasta los meses de edad. También es verdad que muchos casos se pueden curar si se detectan a tiempo y se tratan eficazmente. En la actualidad, entre el 30 y el 50% de los casos de cáncer pueden ser evitados si es diagnosticado a tiempo y se trata adecuadamente. Las probabilidades de curación son mucho más elevadas. Antes de iniciar con la entrevista de hoy, también quisiera darte algunas recomendaciones de prevención para que el riesgo de cáncer pueda reducirse. No consumir tabaco, mantener un peso corporal saludable, tomar agua, alimentarnos con frutas y verduras, realizar actividad física regularmente, evitar o reducir el consumo de alcohol, vacunarnos contra el virus del papiloma humano y la hepatitis B en caso de pertenecer a los grupos en los que se recomienda esta intervención, evitar la radiación ultravioleta, principalmente por la exposición al sol. Es recomendable que hagamos chequeos periódicos de nuestra salud y no esperemos el último momento o a sentir que no podemos más para recién actuar. Bienvenidos al episodio 26. Hoy me siento muy afortunada de tener a una invitada que es amiga muy querida mía, pero también honrada porque su historia de vida está teñida de valentía y fortaleza por el proceso que ha ido llevando. Agradecida también que haya elegido este espacio para compartir hoy su propia experiencia. Hola a todos, me llamo Claudia, algunos me dicen Josie, tengo 23 años. Algo que mencionar y creo que es importante también es que soy hija única. Bueno, sí, me diagnosticaron con cáncer en la tiroides, en diciembre del año pasado, del 2022. Los síntomas yo ya los tenía desde enero del año pasado, del 2022. Yo tenía mareos, tenía cansancio, tenía sueño, tenía vértigo, que son mareos. Se me quebraban las uñas, tenía un frío extremo y yo en ese entonces estaba llevando endocrinología. Y justo toqué el tema de hipotiroidismo e hipertiroidismo. Y dije, no, yo tengo todos los síntomas de hipotiroidismo. E incluso iba al gimnasio y no bajaba de peso, tenía la masa muscular igual, incluso aumentaba. Y dije, algo no está bien. Y en ese momento decidí ir a checar. Y me hice un análisis de sangre en el cual todo salió en niveles normales. Y dije, para tranquilidad mía, estoy bien. Pero en el fondo sabía que no estaba bien. Sentía que algo estaba mal. A la par me hice una ecografía de partes blandas, que es el área del cuello, específicamente en la tiroides. Y me dijeron, está todo normal, no tienes nada, tranquila. Y si tienes ganglios linfáticos inflamados, sí, tienes 2, pero debe ser por el estrés. Lo asociaron solamente al estrés. Y yo dije, ok, pero en el fondo sentía que todavía algo estaba mal.
Y así pasó el tiempo. Llegó febrero, marzo, abril, mayo, junio y por la universidad tenía que seguía, pero tenía un sueño que me dormía donde sea. Ay, Dios. Me sentía tan cansada que ni siquiera no hacía nada y me sentía cansada. Y tenía un sueño extremo. Y en junio dije, no, ya no, no aguanto más, tengo que hacerme chequear más. Justo sucedieron, tenía problemas personales y dije, no, ya vamos a ponerlo en un stand-by. Y lo dejé nuevamente. Llegó julio, llegó agosto y el 3 de agosto me enteré de una noticia muy fuerte y me bloqueé nuevamente. Estaba asimilando todo eso, el proceso de duelo, y después en septiembre nuevamente fui a hacerme chequear. Fui a hacerme chequear, me hice una ecografía, ahí ya me dijeron que tengo un nódulo en la tiroides. Eso fue en Juliaca. Fui nuevamente a hacerme un examen a Arequipa, a una clínica. Fue cirugía de cabeza y cuello y el doctor me dijo, hazte una ecografía nuevamente. Según a eso vamos a ver si te mandamos a hacer una biopsia o no. Me realizaron la ecografía y el doctor me dijo, tienes que realizarte una biopsia. Y me hice la biopsia, hablé con la doctora, me llegó el resultado a mi correo. En ese momento fue horrible, fue desgarrador. Vi el resultado y salió positivo a cáncer papilar de tiroides. Ya al recibir la noticia yo sentía que me hacía abuelita. Me bloqueé porque ya he estado pasando por un proceso de duelo. Falleció un familiar muy cercano y recibir este diagnóstico fue como que un baldazo de agua, y comentar a mi familia también fue muy duro. Mi mamá le chocó bastante, a mi familia también, y sentía que yo tenía que mantenerme fuerte porque si yo caía sentía que conmigo iba a hacer caer a mi familia. En ese momento no sabía qué hacer, me dijeron que tenía que realizarme otra muestra. Es contradictorio porque si te hacen una biopsia y te la realizan bien, no pasa nada, pero si te hacen la biopsia y no te la hacen bien, puede ser peligroso si no te operan ya. Hablé con una de mis docentes que es súper buena, es muy linda, que también ha pasado por el cáncer. Me aconseja, me dice, hijita, no te hagas, ya no te hagas tocar, vete a Lima, que ahí hay especialistas. Dije, ok, me voy a ir a Lima y pues tenía que sacar análisis tras análisis, ecografías, me realizaron otra vez la biopsia. Todo el proceso en sí fue tan duro que me costaba aceptarlo. Bueno, no sé si me costaba aceptarlo o no quería aceptarlo por el simple hecho de que tenía miedo, tal vez. Cuando llegas a Lima, tu médico reconfirmó el diagnóstico que te dieron en un inicio. Sí, ella me dijo, ella me mandó a realizarme los análisis preoperatorios porque me dijo, sí, eh, eh, sí, lo más probable es que tengas cáncer a la tiroides, no te preocupes, eh, te vamos a hacer una tiroidectomía total y vamos a extirpar los ganglios adyacentes en el lado derecho porque probablemente haya malignidad. Y me realizaron los estudios y me operaron el 12 de enero de este año y fue muy muy duro. Había demasiados sentimientos encontrados porque en algún momento yo dije, tengo que estar bien para no hacer caer a mi mamá, tengo que mantenerme fuerte, pero a veces es inevitable pensar en la muerte y yo no la veía lejana, sentía que tal vez ahí iba a quedar. Recuerdo que el anestesiólogo vino, se acercó a mi cama, a la camilla, estaba en el pasadizo y me dijo, ¿puedes hablar? Y yo le moví la cabeza, le dije que no, no podía, no podía hablar en ese momento. Y después de media hora más o menos, yo entré a las 12 y salí como a las 5, tenía que salir a las 3. No sé qué sería complicado, pero salí tarde. Salí tarde y recuerdo que a las 6:30, 6:40 vi el reloj que estaba en la pared en el hospital y una enfermera me pregunta, ¿puedes hablar, hijita? Me dice,
Ahí traté de hablar y le dije sí, pero tenía una voz tan delgadita que no reconocí ni mi voz. Y en ese momento sentía que un camión me había pasado por todo el cuerpo, por el dolor de la anestesia, del tipo de anestesia que me habían administrado. Era muy duro. Y cuando me trasladaron a mi cama, no podía moverme, no podía moverme, tenía bastante dolor en la altura del cuello, en el hombro derecho, no podía pasar la saliva, me dolía al pasar la saliva, me atoraba al pasar la saliva y me trajeron la cena y no podía tampoco cenar, no podía comer, era demasiado duro. Y al día siguiente yo intenté, esa noche no dormí, todas las noches que estuve en el hospital no dormí. Porque las luces se apagaban como a las 3 de la mañana y con luces no se puede No sé. dormir. Y en ese momento, pasada la primera noche, recuerdo que no podía hacer nada. Quería pararme, pero no podía. Mi calcio estaba demasiado bajo. El tiempo que tenía que estar hospitalizada era de 3 a 5 días, 7 como máximo, pero yo me quedé muchos más días porque no podía hacer nada, estaba en reposo absoluto, no podía asearme, no podía comer sola, no podía hacer nada sola. Y era muy frustrante porque yo desde que tengo uso de razón he sido muy independiente. Es que soy hija única, como al inicio había dicho. Y ver que otras personas hagan eso por mí fue demasiado duro. Me chocó bastante, me ponía a llorar y estaba sola, estaba completamente sola, a pesar de que estaban las enfermeras, los técnicos, algunos familiares de los pacientes, estaba mi mamá apoyándome, pero no me sentía yo en ese momento, sentía que tendría que estar haciendo otras cosas ahí en ese momento. Y aparecieron personas que me ayudaron. El acceso al hospital es muy restringido y ahí apareció una persona muy especial que me ayudaba en todo, me daba palabras de aliento y sentía que él no se fijaba en la enfermedad, sino se fijaba en cómo me sentía yo en ese momento, se fijaba en mí. Y creo que eso fue lo que me ayudó también a salir adelante. También el afecto de mi mamá, de los mensajes que me enviaban mis familiares, algunos familiares, porque hasta los familiares llegan a llevar el dolor de una manera diferente. ¿Tú cómo sentías que tus familiares o los que estaban alrededor tuyo vivían esta enfermedad contigo? Yo sentía que les dolía, pero no me lo hacían saber. No me lo hacían saber o no me transmitían tal vez ese dolor, porque imagino que también sentían que yo estaba ya por el hecho de la enfermedad devastada. Y era así, pero llegó un punto en que tenía que verme a mí misma, dónde yo estaba, cómo me sentía y qué es lo que quería un futuro, cómo quería sentirme en un futuro después de la operación, después de la enfermedad. Y sentía que mi familia también estábamos sincronizados porque sentía que ellos también pensaban en eso y me decían que esto va a pasar, es pasajero, eres joven, vas a superarlo y es cierto, pero en algún momento yo necesitaba que me digan, o sea, que se fijen en mí, no tanto en mi enfermedad, porque ellos como que me decían, me hablaban de la enfermedad, me hablaban de que lo voy a superar y todo, pero no se fijaban tanto en mí, a diferencia de este amigo que en el hospital y también de mi mamá, que ella me decía que se fijaba en mí y no en la enfermedad, y eso es muy importante. Quizás aquellas personas que están escuchándonos y están viviendo un episodio como una persona cercana a alguien que está padeciendo el cáncer, ¿qué nos sugerirías o cómo tú crees que sería la forma adecuada de actuar? Porque una cosa es cómo yo desearía ser tratada y otra cosa, cómo tú deseas ser tratada. Es muy distinto. Sí, es Es muy totalmente distinto. diferente. Y creo que en ese aspecto sería bueno que mires a la persona, no a la enfermedad. Te fijes en la persona, te fijes en qué es lo que quiere esa persona, te fijes en qué es o sea, que veas sus ojitos y es como que te transmite todo.
Creo que los ojitos a veces ayudan bastante, como que a veces simplemente con un abrazo y se te pasa todo. O te dan, no sé, un manguito, o una mandarinita, una manzanita, alguito, una fruta que te encante. Y digo, ay, gracias. Y lo recibes con cariño. Y no te fijas en la enfermedad, pobrecita, cómo estará, no. Sino te fijas en la persona en Claro. sí. Y eso es bastante bueno y creo que mi mamá captó eso. Es como que ya no se fija en la enfermedad, sino en mí. A pesar de que ignora, todos somos ignorantes en algún aspecto. Ella ignoraba esto de la enfermedad y todo, pero ambas hemos ido aprendiendo. Y siento que eso es lo más importante, ver a la persona en sí, ver a tu familiar como es, darle cariño, pero no por la enfermedad. Y creo que eso es importante. Qué lindo me cuentas esto. Creo que ninguno de nosotros nacemos aprendiendo, número uno, a ser protagonistas de una enfermedad que puede suceder en cualquier momento, pero también no sabemos cómo lidiar con ella. Eso lo vamos aprendiendo a regañadientes. Otra pregunta, cuando sales tú de operación, ya te dan de alta, ¿qué pasa en ti? O sea, ¿te dan tu diagnóstico o cada cuánto tiempo tenías que ver si estaba respondiendo bien esa operación que habías tenido? Ok, cuando me dan de alta era contradictorio, porque clínicamente yo me sentía muy bien, pero en laboratorio mis niveles de calcio estaban demasiado bajos. Estaba bajo y por un lado endocrinología no quería darme de alta, pero cirugía de cabeza y cuello, que era mi cirujana, mejor dicho, ella me dijo que ya puedo irme, me dio la hoja de alta. Y básicamente el peso caía sobre mí. Y si me enfermo y si me da una recaída, ¿qué hacemos? Pensábamos con mi mamá, pero te juro que no aguantaba estar un día más en el hospital. La cama era dura, hacía frío, me sentía mal, tenía dolores musculares, emocionalmente no me sentía bien, era demasiado para mí. Y dije, no, me voy de alta, quiero irme, quiero ir a descansar, cosa que no hice. Pero de alguna manera me ayudó bastante porque ya podía caminar, ya podía hacer ciertas cosas, pero no me sentía yo, no me ¿Podías hablar? no muy bien. No podía hablar muy bien porque tenía una parálisis. Tenía una parálisis y tenía el labio a un lado, no tenía sensibilidad en media cara y más los puntos que me habían, más la cirugía, los puntos que tenía, me sentía tan mal al verme al espejo que ni yo me reconocía. No fue como que me voy de alta y ya, sino que fue un poco más allá, fue más duro a asumir o asimilar eso, que me está pasando esto, que no podía sonreír como antes, no podía verme al espejo tal vez como antes, me sentía mal, no podía ni peinarme. Me ayudaba mi mamá en cosas tan básicas que sentía que yo podía hacerlo, pero no podía, en realidad no podía. Eh, en este proceso en el cual tú sales ya de alta, estás en tus días en casa, recibiendo obviamente los cuidados que con las indicaciones de tu médico, ¿cuándo es que tú vuelves otra vez al hospital o a la clínica? Tenía que regresar después de 5 días para otros análisis de sangre para ver cómo estaban mis niveles de TSH, de T4, porque es importante. Y ya tomaba la pastilla que tengo que tomarla de por vida. Y para que mi cirujana me vea también, me vea cómo es que estoy, si estoy bien, si estoy mal, en el aspecto de la cirugía. Y me dijo, no te preocupes, estás bien. Y tenía que esperar otra semana más para el resultado de la biopsia, o sea, de los ganglios que me habían extirpado, tenían que ser biopsiados, o sea, tenía que sacar una pequeña muestra y ver si había malignidad o eran benignos para el posterior tratamiento. Y lamentablemente salió que había malignidad y mi cirujana me refirió al INEC.
al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para que pueda seguir mi tratamiento con el yodo. Y fui al INEM, me hicieron mi referencia y me dijeron que tenía que regresar en el mes de junio. Eso fue en marzo, los primeros días de marzo. Tenía que regresar en junio para tomar el yodo. Me explicaron cómo iba a ser el proceso, me dijeron que tenía que estar aislada varios días porque el yodo radiactivo es muy fuerte, no pueden estar personas cerca de mí. Estuve 3 días hospitalizada. Posterior a eso llegué a casa, estaba en un cuarto completamente sola, tenía que estar 2 semanas más. Luego me citaron para regresar al hospital, me iban a realizar un rastreo para ver si todavía habían quedado células cancerígenas o no. Y al momento de realizarme el rastreo, estábamos 15 personas, 13 mujeres y 2 varones. Todos mayores, todos mayores y entraron uno a uno. Yo fui una de las primeras en entrar, pero me dijeron que me quede porque el médico había visto algo sospechoso y tenía que quedar para entrar a otras máquinas. Entraron, pasaron uno, otro, hasta que se fueron todos. Y yo me quedé al final. Me hicieron ingresar a otro cuarto, entré a otras máquinas, estuve como 1 hora ahí echada, sin mover nada, porque no tenía que moverme. Salí de ahí, no me dijeron nada, no quisieron adelantarme nada, pregunté, no me dijeron nada y solo me dijeron que vieron algo sospechoso y nada más. Me fui y le comenté a mi mamá y después de 5 días me llegó el resultado. Fui a recoger el resultado y salió positivo a metástasis ganglionar cervical. Y yo dije, wow, metástasis. Lo primero que se nos viene a la mente metástasis es que se va a expandir en todo el cuerpo. Aterrada en ese momento, le llamé a mi cirujana. Le dije, doctora, ¿puedo venir a consultar? No sé si está usted, para que vea el resultado del rastreo, por favor. Y me citó el sábado por la mañana. Fui el sábado por la mañana al hospital donde la doctora revisó los resultados y me dijo, tienes que operarte sí o sí este año, pero podemos aplazarlo. Y yo le dije, ¿podría ser en octubre, en noviembre? Sí, me dijo. Fui donde otro cirujano que también es muy buena persona, te explica a detalle todo y me volvió a explicar. Me dijo, no te preocupes, vas a realizarte la biopsia ya como tu cirujana te indicó, vas a hacerte la biopsia, si sale positivo te van a volver a operar y si sale negativo pues no se toca. Fui el lunes a primera hora y a las 2 de la tarde entré al consultorio, me realizó la biopsia y me dijo ahí mismo el resultado. Me dijo, te voy a mandar en la noche tu resultado, pero ahorita yo lo voy a revisar en el microscopio para que más o menos tú te vayas haciendo la idea. Me dijo, en el primer ganglio que me había realizado la biopsia salió negativo. Y fue como que un respiro para mí, un alivio. Y la segunda muestra que me hizo, no sé por qué sospechaba, tenía el presagio de que iba a salir positivo a malignidad y salió. Y el tercero me iba a realizar una tercera muestra, no se pudo porque había vasos y me dijo, yo lo voy a detallar, pero lo más probable es que sí sea positivo. Yo preocupada, no sabía cómo sentirme en ese momento, estaba ofuscada y le mandó los resultados a mi cirujana y a mí también, a eso de las 10 de la noche. Y me comuniqué con mi cirujana y me dijo, ven el miércoles, era el lunes, ven el miércoles en la mañana y te voy a dar tu preoperatorio. Salió positivo, tienes que operarte.
Wow. Y yo en ese momento estaba triste. Dije, wow, tengo que volver a pasar por lo mismo, sufrir lo mismo otra vez y me chocó. Hablé con mi mamá, me dijo tranquila, vas a salir adelante, no te preocupes. Fui el miércoles por la mañana con mi lista de preguntas, con mi lista de preguntas, con las dudas que tenía y mi cirujana me dijo, qué bueno, perfecto que quieras venir con todas tus preguntas, eso es lo ideal. Pregunté todo lo que quería, lo que necesitaba saber, los riesgos de mi operación, si eran los mismos o eran mayores, había más riesgos, si cuánto tiempo más o menos iba a estar hospitalizada, cómo iba a reaccionar mi cuerpo si ya he pasado por una cirugía y por qué no salió antes, o sea, por qué no pintó antes y me explicó también eso. Me explicó porque en una ecografía simple no se ve los ganglios que tengo. Me hicieron pasar por una gammagrafía que ahí recién salió. Wow. Salió que sí tengo. Y son súper pequeñitos, pero necesariamente se tienen que operar porque hay metástasis. Metástasis ganglionar. Y ya, me fue explicando, me dijo, no te preocupes, en personas de tu edad suelen suceder estos casos. Es habitual, pero avanza muy lento. Cuando te diagnostican el cáncer en la tiroides, avanza demasiado lento a diferencia de otros tipos de cáncer, como puede ser al páncreas, a los pulmones, a la mama, a otra parte del cuerpo. Avanza demasiado lento y siéntete tranquila, trata de realizar tu vida lo más normal posible, eh, come normal, pero siempre evita los azúcares, harinas y también las grasas. Y solo eso, trata de concentrarte y me dio el preoperatorio, unas pruebas que se realizan antes de la operación para ver si mi cuerpo resiste, si mi corazón está bien, mis pulmones y otras partes de mi cuerpo. Saqué cita, tengo que regresar el 21 de agosto para nuevos análisis y ahí me va a programar mi cirujana la operación. Me va a decir cuándo es que me va a realizar la operación. Me contaste que tenías toda tu lista completa de dudas. Sí, ¿Cuál de todas estas preguntas era la que más te intrigaba por ser resuelta? en realidad los riesgos, porque yo, como había mencionado hace un momento, eh, tenía una parálisis. Me cortaron un nervio, no tenía sensibilidad en la mitad de la cara, mi labio estaba a un lado y tenía miedo, o sea, se me venía a la mente otra cirugía, el otro lado, ya no el lado derecho, sino el lado izquierdo, que me vaya a pasar exactamente lo mismo, que mi cuerpo no vaya a reaccionar tan bien, que tenga otra parálisis, que mi labio esté a un lado, que pierda el habla o tantas cosas que se me venía. En ese momento se me venían los peores escenarios a la cabeza. Sí absolvió mis dudas, pero me dijo, la realidad, toda cirugía conlleva cierto riesgo. Sí, Es como decir que si tú sales afuera, ¿estás seguro de que vas a estar bien o no te va a pasar un accidente? No se puede la saber. incertidumbre. Exacto, es la incertidumbre. Y solo nos queda esperar, solo nos queda esperar. Me dijo eso, que nos queda esperar y tener esperanza y creer en algo, que eso es muy importante, ya sea en Dios, sea en algo material, pero creer en algo y todo sale bien. Eh, Todo lo que me vas contando, todo este proceso que has ido viviendo, eh, ¿cómo lo vas observando a tu yo de ahora con tu yo del año pasado, antes de todo este camino que has ido recorriendo? Bueno, creo que he aprendido demasiado y he conocido personas que me han ayudado a crecer.
eh, en el hospital mismo. Yo era una de las personas más jóvenes como paciente y veía, se me acercaban señoras, me acercaba yo a señoras, conversábamos, me hicieron sacar la venda en los ojos que tenía, porque yo me dedicaba netamente al estudio, 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 y me cerraba en estudio, deporte, y siento que me hizo crecer más, me hizo ver de alguna manera que hay más que eso. Tal vez conocer esas personas también me hizo dar cuenta de lo valioso que es nuestra salud física, y no solamente la física, sino la emoción. Porque ya cuando te dicen tienes una enfermedad, sea el cáncer, la diabetes o cualquier enfermedad crónica, es difícil, pero emocionalmente también es difícil sobrellevar todo eso, aceptar la enfermedad en sí, porque yo me preguntaba, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo nunca le he hecho mal a nadie? ¿Por qué esta enfermedad me atacó a mí? Si yo hago deporte, no es que coma tan sano que digamos, porque siempre me doy mis gustos, pero tampoco como mal. No había una explicación en ese momento lógica para mí, pero poco a poco entendí que es parte de la vida, es parte de el pasar esta enfermedad. Y creo que me ayudó a crecer como persona, también como estudiante, porque ya no fui, o sea, ya no fui un nosocomio como estudiante de medicina, fui como paciente, y es totalmente diferente. Es una experiencia completamente diferente. Ya no hablas tú con los pacientes como personal de salud, sino te hablan a ti como paciente. Y que tienes que realizarte esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Yo creo que el ser estudiante sí me ayudó demasiado, pero también es importante que desde ya todos concienticemos con eso, nos demos un tiempo para averiguar ciertas cosas, darnos nuestro trato, y parte de eso es haciéndonos un chequeo, y creo que eso es importante también. Hablaste un poquito esto último de la prevención y sí es muy importante. Creo que le estábamos conversando un poquito más con micrófono apagado Sí. acerca de la prevención eh, y, y yo creo que en las reflexiones que hemos estado haciendo a veces nos descuidamos mucho y una forma de amor propio, una forma de decir que yo valgo, es también disfrutar el cuerpo que habitamos y cuidar el cuerpo que tenemos. Sea que tengamos cicatrices, sea que tengamos granitos, que no nos gusten nuestros rollitos, Sí. es netamente cuidar lo que somos y cuidar la casa en la cual nos transportamos el día a día. Hacernos chequeos periódicos, eh, hacer más conciencia de lo que implica eh, padecer de una enfermedad crónica, como es el cáncer. Y algo más que quisiera preguntarte, lo que vas viviendo ahora y de lo que has vivido el año pasado, ¿qué mensaje le podrías dar a la Claudia de un año atrás? ¿Y qué mensaje le darías a la Claudia de aquí a un año siguiente? Creo que a la Claudia de un año atrás le diría que no se rinda, que puede con todo y que va a conocer personas maravillosas gracias a, bueno, no sé si gracias a, pero sí por esta enfermedad. Ha habido momentos muy, muy, muy tristes, que han sido desgarradores en su momento, pero también ha habido momentos de alegría, como te compartí hace un momento, anécdotas, personas que me han ayudado a abrir los ojos y ver la vida de otra manera, disfrutar el día a día, disfrutar de las personas que nos acompañan el día a día. Creo que es un mensaje que le daría a la Claudia de hace un año, que no se rinda, que siga, que puede con todo, y que todo va a salir bien. Y a la Claudia de aquí a un año siguiente. A la Claudia de aquí un año siguiente le diría,
Creo que superaste la enfermedad, pasaste por todo un proceso muy, muy duro, pero aprendiste. Aprendiste de personas maravillosas, de momentos maravillosos, tristes, pero superaste todo eso, pudiste, puedes y siempre vas a poder lo que te propongas. Ay, qué linda, Clau. Eh, ¿Y ahora cómo vives? ¿Cómo has cambiado tu forma de vivir después de lo que has vivido con el cáncer? Creo que uno de los principales cambios ha sido el hábito de la alimentación. Mi alimentación cambió drásticamente porque yo ya no consumo mucho, ya no consumo azúcar, no consumo azúcar, he disminuido las grasas, las harinas, aunque es lo más rico que hay. Los pancitos, te comía 3 panes, me comía 3 panes con mi gaseosa y ahora no puedo comer, ya no Ni un como pan. ni un pan. Raras veces como pan, pero sin que tenga muy, muy bajo el gluten. Carbohidratos ya no los consumo a las 500 como un antojito. Los aceites ya no como muchas grasas. Utilizo aceite de coco, aceite de olivo para hacer algunas frituras. Gaseosa, que te juro que amaba la ¿Eras gaseosa. fanática de la gaseosa? Coca-Cola. Team Coca-Cola. Siempre tomaba mi Coca-Cola. Ahora ya no la tomo para nada. Han cambiado muchas cosas. Los lácteos, que yo era amante del queso, me comía fácil y me comía medio queso Wow. antes. Y si no había nada en la refri y había queso, me comía el queso como desayuno, almuerzo y cena. Pero ahora ya disminuyó eso. Yogur, fanática de yogur natural. El yogur griego y ahora no lo consumo. Consumo, pero muy poco. Como más verduras, como cosas más sanas, que de alguna manera que creo que no deberíamos de esperar una enfermedad para tener un hábito bueno en la alimentación, pero a veces llegamos a tal punto que tenemos que cambiar algunas cosas a causa de una enfermedad, a causa sea cual sea el motivo, pero siempre buscamos una causa, pero no debería de ser así. Y creo que ese es el principal cambio que ha habido en este tiempo, en este proceso. Otro ha sido el tener que aguantar a las personas, verme con pena al momento de decir que me diagnosticaron con cáncer o me operaron. Y es como que, pobrecita, ay, pobrecita, ¿cómo estarás pasando? ¿Qué estarás haciendo? ¿Qué aquello? ¿Qué aquello? Es difícil tratar de sobrellevar porque a veces las personas se fijan en la enfermedad y no en ti. No se fijan en cómo estás tú, se fijan en la enfermedad, cómo te está atacando, cómo te está hundiendo, pero es bueno fijarse en la persona. Una de las recomendaciones que tú darías a las personas que están viviendo una situación similar a la tuya, pero también una recomendación o lo que tú desees decirles a las personas que eh, son cercanas a ella, a esa persona que le está viviendo. A lo primero, esta enfermedad no te va a vencer. El 50% es de la enfermedad y el otro 50% es lo que tú sepas hacer con tu tiempo y con tu estado emocional, el cómo te sientas con la enfermedad. Y algo que me hubiese gustado que me digan en algún momento es que no te desesperes. Mientras más rápido quieres salir, más demoras. Tú crees que vas a estar en el hospital, bueno, a mí me pasó, tú crees que vas a estar en el hospital menos tiempo que el resto de las personas por el mismo hecho de que son mayores y tú eres joven, que vas a salir más rápido, no es así. A veces tú piensas cosas erróneas, como me pasó, quiero salir, en mi mente estaba eso.
quiero salir de alta, denme de alta, quiero salir de alta, denme de alta, y demoraba más y no avanzaba, es como que me estancaba. Tómalo con calma, mantén el estado de ánimo bueno, a pesar de que a veces no te sientas bien, porque yo no podía ni agarrar un libro, no podía agarrar el celular, no podía agarrar ni la cuchara para comer. Y me frustraba, pero es un error muy grave. Y está bien llorar, y yo creo que está bien que llores, llora todo lo que sea necesario, grita, reniega, haz lo que sea, pero no te, no te frustres, no te quedes ahí, porque a veces pensamos que se va a mantener así y no es así. Todo pasa, todo tiene su fin, va a acabar en algún momento y, y yo sé que después de la tormenta viene la calma y créeme que yo lo he vivido. Yo lo he vivido, yo lo he pasado. Hubieron momentos muy difíciles, pero también maravillosos momentos, anécdotas de todo tipo que te conté. Y yo creo que de eso trata la vida. Si uno se mantiene estable, es como un electrocardiograma. Tal vez pongo un ejemplo raro, pero es como un electrocardiograma. Si solo va en un mismo nivel, es que una persona está muerta. Pero con altibajos, yo creo que aprendemos más, aprendemos a vivir, sabemos hasta dónde podemos llegar. Siento que podemos lograr todo lo que nos propongamos, podemos seguir hasta donde nosotros querramos y podemos vencer todo lo que nosotros querramos. Me quedo con todo lo que me dices, pero en especial de esta reflexión que lo hayas comparado con un electrocardiograma, y es que los matices en la vida son para, para todos, en formas distintas que vienen a todos, pero también son iguales porque vivimos momentos alegres, momentos de melancolía, momentos de tristeza, momentos de ira, momentos en los cuales podemos sentirnos frustrados, pero de eso se trata, de vivir la Exacto. vida y de vivirla tal y cual nos toca vivirla. Sí. Muchísimas gracias, Claudita. En verdad, ha sido una plática muy enriquecedora. Sigo repitiéndote lo mismo, te agradezco mucho y admiro tu valentía y tu fortaleza durante todo este tiempo. En verdad, no hace falta medirnos por la edad para hablar sobre la valentía que uno ha tenido en enfrentar situaciones difíciles como vivir de una enfermedad crónica. También aplaudirte y también aplaudir a tu mamá que estaba acompañándote durante todo este tiempo, porque sé de primera mano que se hace difícil para las personas que acompañamos a un familiar que está atravesando por una enfermedad, porque uno no desea lastimar al ser querido y no desea que el otro sufra, pero a veces eso es inevitable. Y el cáncer, siendo sinceros, te lleva al sufrimiento, no solamente físico, sino también mental. Pero como dijiste, es temporal y creo que las últimas cosas que te podría yo desear eh, es que siempre elijas vivir y que esas ganas de vivir le ganen a todo este sufrimiento, a esa tristeza que te agobia en ciertos momentos y las dificultades que lleven consigo, quizás en tu próxima operación, sean superadas como en la primera. Y yo sé que lo vas a hacer. Has probado tu valentía una vez, has probado que eres fuerte, que puedes salir de esta, que has vuelto a sentir esta movilidad de tu brazo, a pararte y decir yo puedo hacer mi vida tal y cual lo he hecho antes de la operación, porque yo lo puedo hacer y lo quiero hacer.